Muy buenos días, mis programadores mortales. Un gusto saludarlos este día de la amistad y mandarles un fuerte abrazo a todos, esperando que hayan visto nuestros videos tutoriales anteriores y estén camino a la inmortalidad. En nuestro video tutorial de hoy veremos cómo usar la instrucción sum para sacar datos calculados o sumados de nuestra base de datos. Para eso, como veníamos en nuestros videos tutoriales anteriores, nuestro modelo de datos está ahorita con poca información. Por lo tanto, en la tabla productos nosotros vamos a insertar estos tres códigos. Vamos a insertar el azúcar, la sal y el queso como nuestros productos. Para eso vamos a crear nuestra instrucción insert, donde dijimos en los videos anteriores que nosotros debemos poner la tabla, los campos y luego el value donde van a ir los valores. En este caso tenemos tres insert para el código 1, 2 y 3. Generadas las instrucciones y ejecutadas, nosotros podemos ver acá que contamos con tres productos en nuestra tabla. Una de las recomendaciones es que usted maneje la fecha en este formato, en formato día, mes, año, para que no vaya a tener problemas al insertar fechas en nuestras tablas. Por ejemplo, nosotros vamos a usar esta tabla que se llama facturas. Acá nosotros vamos a hacer nuestro primer insert de los datos que va a tener en este caso la tabla facturas. Para eso vamos a preparar un insert into facturas. Como dijimos, debemos de nombrar los campos para no tener problemas a la hora de que nosotros podamos realmente calcular que vamos a insertar en nuestra tabla. Vamos a ver el número de factura, la fecha de emisión. Fecha de emisión, vamos a poner el ID cliente y luego vamos a insertar el total factura, el valor IVA, que es el impuesto del producto, valor IVA, el valor abono, que no le vamos a poner nada ahorita, y la fecha de cancelación, que esa no la vamos a ocupar en este momento. Valores van a ser el ID factura. Vamos a empezar con la factura número 1. Los campos que son numéricos no se ponen entre comillas simple. El número de factura, vamos a empezar con la factura 1. Seguidamente vamos a tener la fecha de emisión, esa sí va entre comillas simple, 14 del 02 del 2023. Seguidamente vamos con el ID de cliente. Esto es bien importante porque si nosotros ponemos un cliente, como aquí decimos, el ID de cliente es una foreign key que no existe, la base de datos nos va a dar problemas. Vamos a hacer un escenario asumiendo que existe el cliente 1401. Luego va a ir el total de la factura. No sabemos ahorita, le vamos a poner 0. El valor IVA le vamos a poner 0 y el valor abono 0. Vamos a tratar de hacer este insert. Ya dijimos que posiblemente nos va a dar un error. Veamos. Claro, ahí está. Mire, dice que el ID cliente no es válido, que ese no existe. Vamos a buscar nuestro cliente. Select asterisco from cliente para ver a cuál le vamos a asignar nuestra venta. Así tenemos un cliente que se llama el 1002, se lo vamos a asignar a la Luna SADCB. Insertamos, cambiamos y le damos insert. Perfecto, ya nuestro insert en la tabla factura ya existe. From facturas, veamos, ya tenemos aquí una factura que no tiene ni totales ni. Este es lo que nosotros llamamos como el header o el encabezado de la factura. Vamos a duplicar esta instrucción para copiar otra
y vamos a asumir que a este mismo cliente en la misma fecha le hicimos la factura número 2 del ID 2. Lo insertamos. Listo. Vemos ahorita y le damos select asterisco from factura y nos damos cuenta que ya tenemos dos facturas ahí. Pero ¿qué pasa? Estas facturas no tienen productos, o sea, no tienen detalle en las facturas. Para ese dato nosotros vamos a tener que insertar en la tabla de detalle de facturas al menos uno o dos productos por cada factura. Para esa operación nosotros vamos a insertar ahorita insert into detalle de facturas ID factura. Esto es todo lo que usted tiene que ir haciendo en la programación cliente sin importar el lenguaje que utilice. Código de producto, cantidad vendida y ahora tenemos precio unitario y de ahí tenemos el total ítems. Values que le vamos a mandar. ID factura, tenemos la factura 1. Perfecto, el correlativo de ítem 1. El código del producto. Aquí teníamos nosotros en nuestra lista que veníamos creando aquí el producto A001. A001. Luego del código del producto, la cantidad vendida. Le vamos a vender 10 unidades. Seguidamente del precio unitario. Valen 0.50. Y luego tenemos el total del ítem, que va a ser 10 por 0.50. O sea que también usted puede insertar probablemente algunas operaciones calculadas. Vamos a probar que todo nos funcione perfectamente. Vamos a ver, le damos, chequeamos nuestro insert y lo ejecutamos. Listo. Vamos a ver qué se guardó en el detalle de facturas. Select asterisco from detalle de facturas. Hacemos nuestro select y ya tenemos acá que 10 por 5, 50. Ya se guardó nuestro primer ítem. Vamos a copiarnos esta instrucción y la vamos a pegar para tener un nuevo ítems. Vamos a agregar a esa factura el correlativo de ítem 2 del código de producto 2, en este caso A002, y le vamos a vender aquí 25 libras de sal a precio de 0.25 centavos. Entonces vamos a multiplicar en este campo 25 por 0.25 centavos. Eso es la ventaja, que en los insert también usted puede llevar campos calculados como este que está aquí. Le damos insert y automáticamente nosotros ya tenemos en el detalle de la factura una factura que tiene dos ítems la factura. Vamos a insertarle ahora a la factura, nos vamos a copiar estos dos ítems que tenemos aquí y le vamos a hacer una venta a la factura 2. En la factura 2 decíamos que teníamos el ID 2 de la factura, el correlativo de ítem 1. En este caso vamos a venderle 100 libras de azúcar a 50 centavos por 100. Y en el otro de la factura del ID 2, ítem 2, le vamos a vender de sal 50 libras de sal. Marcamos esos 50 y insertamos ahorita acá la primera fila. Listo. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos insertar aquí, como esta es una llave compuesta, que está por el ID más el correlativo? Si nosotros quisiéramos meter el mismo correlativo, ¿qué va a pasar? La base de datos respondería y diría que hay un error porque ya dice que hay una violación a la primary key,
que este constraint dice que no puede insertar objetos duplicados en el detalle de la factura. Eso es el poder de la base de datos, de poder realmente validar de que no se dupliquen registros. Por esa razón, toda esta programación en la base es importante. Así el cliente hace una programación más liviana, lo cual sería más sencillo. Insertamos ahorita nuestro detalle y listo, ya tenemos select asterisco from detalle de facturas. Pero ¿qué sucede? Ahorita nosotros, si seguimos chequeando la tabla facturas, ella sigue ahorita con los valores acá en cero. No sabemos ni cuánto es el total ni cuánto es el IVA. Por esa razón, nosotros hoy vamos a utilizar nuestra instrucción sum para saber por lo menos cuánto suma la factura. Y luego vamos a ver si podemos actualizar ese total. Bueno, amigos programadores mortales, ¿cómo lograr saber cuánto suma esa factura? Para eso vamos a utilizar la instrucción sum select y vamos a agarrar factura ID y vamos a hacer el sum del valor ítems, valor ítem, porque aquí está el total ítems, del total ítems, from detalle de facturas, where no vamos a poner, si lo hacemos para una sola factura que es válido, factura ID sea igual a 1, vamos a ver qué nos dice nuestra instrucción. Factura ID select factura ID, vamos a ver, se llama ID factura. Eso es lo importante cuando usted usa el Manager Studio, que le puede decir si hay un problema de una columna que no exista. Vamos a ver si logramos el zoom. Y me dice que yo no puedo agregar funciones agregadas. En este caso, si ya tengo una columna específica para eso, yo tendría que decirle un group by por 1. Vamos a ver, group by 1. Dice que hay una columna no referenciada. Vamos a ver, copiamos group by por ID factura. Listo. Listo, en este caso nosotros ya tenemos acá que para la factura 1 suma 11.25. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ahorita usar el zoom, pero quisiéramos que nos saliera la factura 1 y la factura 2? Para ese caso nosotros vamos a quitar este where que tenemos aquí, porque este es el que nos está causando un filtro en el cual solo nos da la factura 1. Por esa razón, si nosotros lo quitamos, vamos a copiar esa instrucción para dejar la otra como está y ustedes puedan tomar nota luego de ahí. Vamos a quitar el where y en ese caso nosotros vamos a usar un group by de todas las facturas para saber su valor. Ahí está, miren. La factura 1 suma 11.25 y la factura 2 suma 62.50. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros cuando vemos la tabla factura necesitamos el total factura y el valor IVA. Entonces, ¿cómo podemos saber el valor IVA acá? Bueno, probablemente nosotros también podríamos hacer aquí un otro campo, en otro campo de esta instrucción, ¿ven? En otro campo, utilizando siempre las capacidades del zoom, vamos a hacer otro zoom de total ítems, pero ese lo vamos a multiplicar por 0.3 en este caso, que es el valor del impuesto.
Eso quiere decir que nosotros podemos aprovechar las capacidades del Zoom y poder hacer cálculos en ejecución. Entonces vamos a ver si esto nos dice acá cuánto da el total. Perfecto, nos dice, mire, fíjese que nosotros tenemos que la factura es 11.25 y que el IVA es 1.46 y de esta el IVA es 8.12. Pero si se fijan acá, quiero que vean algo bien importante. Cuando usted hace operaciones calculadas que utiliza funciones como en este caso el sum, el count, el average o cualquier otra función, el SQL no tiene la capacidad de volver nombres de columna, o sea que le dice que usa un estándar como no column name. Y nosotros cuando este resultado lo quisiéramos volver a una aplicación cliente, nosotros debemos de darle un nombre. Para esa razón, nosotros deberíamos de ocupar un alias. Entonces, un alias indica que a la función agregada yo puedo darle un espacio y ponerle que esto es el total factura. Y aquí a esta podría ponerle yo que este es el IVA. O sea, el impuesto del valor agregado. En otros países puede hacer que esto tenga otro nombre. En ese sentido, yo puedo volver a ejecutar el select y automáticamente yo tendría aquí los nombres de las columnas. O sea que el cursor que me retorne a una aplicación cliente ya va a ir nombrado a qué se refiere cada columna. Entonces ya tengo el IVA, pero veamos algo, hay algo bien importante. Los valores en dinero. Los valores en dinero normalmente se manejan a 2 decimales. Entonces, cuando hablamos de totales o hablamos de impuestos que también son totales, esto indica que nosotros tenemos que considerar no manejar 4 decimales. Para eso, nosotros vamos a hacer uso de otra instrucción que maneja el SQL, que es la función round. Esta lo que nos va a permitir es redondear una cantidad a la cantidad de decimales que nosotros necesitamos en el query. Entonces vamos a hacer uso de la instrucción round y le vamos a decir que nosotros necesitamos redondear eso a 2 decimales. Perfecto, veamos aquí, nosotros tenemos acá y ahora tenemos que ya hemos redondeado nuestra cantidad a 2 decimales usando la función round. De esa manera nosotros tenemos acá, pero ¿qué pasa si nosotros en la aplicación cliente, en este query que vamos a devolver, necesitamos también que la factura, el total, este es el total factura y esto es el total IVA, pero nosotros quisiéramos el total general, que es una columna que no la tenemos aquí en la tabla facturas, no la pusimos de manera intencional porque en un momento vamos a alterar a esa tabla y agregar ese valor. Aquí está el total y aquí está el IVA. La suma de los dos es lo que realmente el cliente va a pagar. Si esa aplicación cliente necesitara ese total, nosotros podríamos agregarlo también en el query. O sea, podríamos hacer cálculos perfectamente ahí, ¿verdad? Pero para eso ya estaríamos hablando que nosotros tendríamos que hacer el sum del total ítem más el sum del IVA y esos dos nos daría un nuevo total. Intentémoslo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar, en este caso, vamos a crear una nueva columna, el sum ítem, va a estar aquí, coma acá, más, ¿quién? Más la columna que ya teníamos precalculada, que era el round del total ítem más el IVA. Entonces, toda esa lo vamos a sumar y todo esto le vamos a llamar total final. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos el sum de estos ítems más el sum del ítem por el punto 13 redondeado a 2 decimales y todo eso le llamamos total final. Veamos cómo nos queda. Y aquí ya tenemos, mire, que 11.25 más 1.46 son 12.71. Eso quiere decir que las funciones agregadas como el sum realmente son muy potentes para hacer queries bien sofisticados en la base de datos que requieran cálculos que usted necesite de las data que está en su base. Esos cálculos vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos hacer que automáticamente esos cálculos se vayan haciendo y se vayan acumulando en la tabla factura. ¿Por qué razón? Ahorita
nosotros ya supimos ese cálculo, pero no lo actualizamos en la tabla facturas. Como dijimos, no tenemos en la tabla factura una columna que nos falta, que está ahí, que es esta columna. Nosotros no tenemos dónde almacenarla. Y alguien dirá, mire, ¿para qué la vas a almacenar si la puedes sumar? Claro, claro, eso es cierto. Pero también es importante que nosotros, para ganar la inmortalidad, pensemos que tenemos que almacenar cierta data precalculada con el objetivo que nuestra aplicación aumente la velocidad. Porque si todas las veces estamos haciendo estos queries, entonces la aplicación se podría volver lenta cuando nosotros queremos obtener información de bastante data. Por eso es que una estrategia buena realmente es almacenar esa información que se va a necesitar con frecuencia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver una instrucción importante para nosotros que es el alter table. Agregar a la tabla facturas, al table facturas, add, y le vamos a poner total final numérico 12 de 2 null. El alter lo que nos va a permitir a nosotros es poder agregar una columna adicional a una tabla que se nos olvidó en nuestro diseño. Claro, eso le puede pasar mucho a un programador mortal que diseña tablas, pero como no hizo un buen análisis, entonces va a necesitar siempre en el futuro agregar nuevas columnas, pero no necesariamente le pasa por eso, sino porque las leyes van cambiando y usted necesita nuevos requerimientos. Su aplicación no es una aplicación totalmente finalizada, es una aplicación que va a ir madurando en el tiempo y va a ir creciendo, y usted debe tener la facilidad de crecer. Eso se le llama que la aplicación debe ser versátil para poder crecer. Entonces venimos y agregamos nosotros a la tabla factura un total final. Perfecto, si ahora seleccionamos nuestra tabla factura, nosotros tenemos ya una nueva columna que tiene un valor null. Es bien importante, mis programadores, que los campos numéricos no queden en null, porque al hacer una operación entre null por cualquier cantidad, el resultado va a ser siempre null. Entonces vamos a venir nosotros y ahora, ya conociendo estos valores que los teníamos acá, de manera manual, ahorita por razones didácticas vamos a hacer un update a nuestra factura donde le vamos a poner esos totales. Para eso vamos a pasar rápidamente a una nueva instrucción que luego la veremos más avanzado en otro video tutorial, que se llama update. El update es una instrucción que me permite a mí actualizar registros en mis tablas en la base de datos. Update facturas, set a la columna que tenemos en factura, que se llama total factura, igual a cuánto, a la suma de 11.25, que es, voy a actualizar la primera factura, y luego voy a actualizar el valor IVA igual a cuánto, a 1.46, y el total que le agregamos la nueva columna que se llama total final, igual a cuánto, a 12.71. Pero en los updates usted debe tener un especial cuidado, debe utilizar una instrucción where que indique que usted va a actualizar un solo registro o un registro que cumpla una condición, porque si yo hago ese update así como está ahorita, automáticamente actualizaría todos los registros de la tabla factura con esos valores. Por eso es bien importante la condición where que usamos en nuestro select, que es un filtro where ID factura sea igual a 1. Voy a preparar la otra instrucción para hacer las dos instrucciones de un solo. Me la voy a copiar y voy a preparar la otra instrucción donde voy a actualizar el total factura a 62.50
y el valor del impuesto en este caso, que era el 13%, a 8.13, y el total final a igual a 70.63, pero esto va a ser para el ID de factura 2. Y ustedes dirán por qué el SQL pone que esta columna no existe cuando ya la creé. En la realidad es porque cuando yo entré a la aplicación, el Manager usa lo que se le llama ahí como la metadata. En este caso, la metadata no identifica que esa factura existe. Pero vamos a hacer el update y le vamos a dar aquí. Listo, se actualizó una fila. Esto es bien importante. Más adelante vamos a ver el uso de transacciones que le pueden salvar la vida cuando usted está haciendo esto update. Tenga mucho cuidado con los updates. Tenga mucho cuidado o usted no ganará la inmortalidad. Vamos a actualizar acá y listo. Si ahora hacemos un select a la tabla facturas, nosotros podemos observar que tenemos acá ya actualizada la factura 2 con sus valores correctos y la factura 1 y 2 también con sus valores correctos. De esa manera nosotros hemos logrado que gracias a la instrucción sum pudimos saber cuánto eran los valores que tenía el ítems en la factura, sumarlos, hacer un cálculo y poder actualizar nuestra tabla facturas. Esa es la manera así más sencilla de hacer estas operaciones. Todo esto lo debería hacer la aplicación cliente, pero también la base tiene capacidades para hacerlo. Más adelante veremos cómo lograr que esto que hoy hicimos semi manual nosotros se pueda hacer de manera automática. Bueno amigos, mis programadores, nos quedamos hasta aquí porque hoy es día de la amistad y no queremos estresarlos. Vayan y compren su regalo para quedar bien en este día. Bueno, hasta pronto. Espero que hoy hayan podido saber cómo se utiliza la instrucción Zoom y podamos también conocer básicamente cómo alterar una tabla agregando una nueva columna.